Y ya con ustedes, el programa Difundiendo el Evangelio, con el predicador, teólogo y profesor de la Biblia, Reverendo Domingo Fernández, quien sus enseñanzas, por ser las del Señor Jesucristo, han quedado grabadas en nuestros corazones para siempre. El que coordina, nuestro hermano Dilio Carrasana, les da las más expresivas gracias. Y quien les habla, su hermano en Cristo, Ernesto López, les da la más cordial bienvenida a todos. Y les ruega que abran sus corazones y oídos espirituales, dejando así que Dios hable a través de Domingo Fernández, siervo fiel, quien nos dirá lo que el Señor quiere que sepamos en estos últimos tiempos. Y sin más, demos pues entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, en labios de nuestro amado predicador. Pero antes, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre amado en estos momentos, y te pedimos que este poderoso mensaje llegue a todos los corazones, porque está basado en tu poderosa palabra, y de esta forma alcanzar a todos los que aún no te conocen, para que por medio de nuestro predicador obtengan el regalo más valioso de nuestras vidas, que es Jesucristo, el arca de nuestra salvación. Esto lo pedimos con nuestro humilde y piadoso corazón, y bien sabemos que seremos respondidos, porque lo hacemos de la manera en que tú nos lo has pedido, en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y viendo hasta qué grado había llegado la maldad de los hombres, dijo: no seguirá esto así. Cortaremos a esta generación y la barreremos del mapa y limpiaremos la tierra. Y ordenó a Noé que construyese el arca de salvación. El arca se construyó en medio de las risas y burlas de aquella generación malvada e impía e incrédula. Pero se construyó el arca, y la puerta del arca estuvo abierta para que entrasen por ella y en ella todo el que quisiese entrar, si quería creer que aquello no se había hecho por puro gusto y que Dios no había mandado a construir el arca como amenaza, sino como respondiendo a una realidad. Pero un día Dios le dijo a Noé: entra tú y tus hijos. Y dice la Escritura que Dios mismo cerró la puerta y empezó el diluvio. Y vino el diluvio. Y el hecho, hermanos, de que digo que el arca apareció el otro día, como quien dice, en el monte Ararat, confirmando que lo del diluvio y el arca no es una leyenda y un cuento. Eso tiene un mensaje para el mundo del siglo XX y para nosotros que estamos aquí en esta hora. Tiene mensaje. Hermanos, el arca fue un arca de salvación, pero la gente no quiso salvación. El arca es un símbolo de Cristo. Y Cristo es nuestra arca de salvación. Sí. El que entró en el arca se salvó, y el que quedó fuera fue barrido por el juicio del diluvio. Y digo que Cristo es el arca de salvación porque Él dice: yo soy la puerta, y yo soy el camino, y yo soy la vida, y yo soy el todo de la salvación y de la redención del hombre. Cristo Jesús viene a este mundo y viene en funciones de juez. Una vez vino como el Cordero de Dios que viene a morir por el pecado de la humanidad, pero ahora viene como juez. Y hay de aquellos que ahora se ríen y se burlan y se desprecian y pasan por alto todo lo que dice Dios y hacen lo que está haciendo la humanidad. El que esté refugiado en Cristo, el que se haya acogido a Cristo, el que haya reconocido a Cristo como su Salvador, el que una su suerte a la de Cristo, no tiene que temer, porque para mí Cristo viene para introducirme a su reino. No temo. Veo ese día
como el final del estado de cosas que ahora imperan en el mundo, como el final de todos los problemas a que tengo que hacer frente en esta vida y como el comienzo de la vida en el reino de Dios. Pero el que no tiene a Cristo, el que no anda con Cristo, el que no toma en serio al Señor Jesucristo, ay de él. Porque, hermanos, el Señor viene ahora, un día vino como el Cordero de Dios, pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cierta ocasión Jesucristo apostrofó a la ciudad de Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces he llamado? ¿Cuántas veces he predicado? ¿Cuántas veces he amonestado? ¿Cuántas veces he invitado? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y esa es la historia. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo mi Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolores. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Y esa es la experiencia. ¿Se repetirá eso en ti? El Señor quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere librarte. El Señor quiere llevarte a su reino, donde no habrá nada de los males que hay hoy en el mundo. Pero no podemos jugar con las cosas del Señor. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo es la puerta de la salvación y el camino de la vida. Tienes que escoger entre el mundo y Dios. Tienes que escoger entre hacer tu voluntad o acogerte a Cristo como tu Salvador. Yo sé que tú vas a hacer lo que quieras, pero yo te exhorto en el nombre de Dios
Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Dios está avisando al mundo, como dije al principio, de muchas maneras, y por muchas vías y por muchos medios. Dios está avisando al mundo de lo que los hombres están viendo, que el mundo está al borde del abismo y sucumbe. Eso no son cuentos. El mundo está al borde del abismo. Prepárate para no sucumbir con el mundo y caer en el abismo. Entre la vida del mundo, entre la vida de pecado, de libertinaje, de corrupción, de depravación, de vicio, entre esa vida y la vida que Cristo te ofrece, tienes que escoger. Tienes que escoger. Y yo te exhorto en el nombre de Dios a que entres por esa puerta de salvación que es Cristo. Vuelve tus ojos a Cristo, reconoce que Cristo murió por ti en el Calvario, que te perdona, que te quiere llevar al cielo, y que Cristo viene, pero viene en funciones de juez sobre este mundo. Yo quisiera que todas las personas que hoy quisieran entrar por esa puerta, que es la puerta de la salvación, hoy, que es el arca de salvación hoy, que es Cristo, todos los que quieran de verdad acogerse a Cristo como su Salvador, levanten la mano. La voz que acaban de escuchar fue la del siervo de Dios, Domingo Fernández, quien fue fiel servidor del Señor Jesucristo. Y no solo fue, sino que es, pues aún hoy, después de su partida, sigue sirviéndole gracias a las grabaciones que su amigo y hermano en la fe, Dilio Carrasana, le guardó con sumo cuidado y gran cariño, las cuales siguen siendo utilizadas como instrumentos eficaces para atraer al nuevo nacimiento a las almas perdidas de los necesitados, difundiendo sin descanso el Evangelio. Y es por esto que dedicamos este humilde programa, para darle honra a quien dedicó su vida a darle gloria, alabanza y honra al Señor de señores, Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Y ya ahora vamos a darle comienzo al programa especial sobre Domingo Fernández, un buen hombre de Dios. El pastor Domingo Fernández Suárez nació el día 6 de enero de 1909 en la pequeña aldea de Lendequintana, en una región de Asturias, al norte de España, y que está situada en una loma en la provincia de Oviedo, desde la que se puede ver el mar Cantábrico. A partir de los 6 años, su niñez transcurrió ayudando al predio familiar, pastoreando carneros, ovejas, cabras y chivos, y ayudando en otros menesteres campesinos. El sistema educacional de aquella región era tan sumamente limitado que la escuela del lugar tan solo llegaba al 3er grado. En 1923, a los 14 años de edad, fue enviado a La Habana, capital de la República de Cuba, para que trabajara con sus tíos en una bodega. Su constante contacto con clientes y visitantes le llevó a conocer personas de diferentes y variados niveles culturales, y entre ellos conoció a evangélicos, los que le facilitaron literatura cristiana y un Nuevo Testamento, el que leía a escondidas. Visitó la iglesia presbiteriana de la calle Salud y después la iglesia bautista El Calvario, que pastoreaba el doctor McCall, quien en aquel entonces era el superintendente de la obra bautista en Cuba. Al enterarse sus tíos, le dieron a escoger o la bodega o los evangelios, y escogiendo este último, abandonó el trabajo. Más tarde, se enteró por la revista El Mensajero Bíblico que el seminario Costa Rica estaba ofreciendo becas para el ministerio pastoral, y sintiendo el llamamiento y por la recomendación del doctor McCall, fue aceptado, embarcando 2 meses más tarde. Ingresó en el seminario en 1932 y cursó la carrera en 3 años, graduándose en el 1935. En ese tiempo conoció a María Luisa Murillo, también estudiante en el seminario,
enamorándose ambos, contrayendo matrimonio un año más tarde. En el mismo año 1935, y a petición del matrimonio Peneke, también seminaristas fueron a Granada, España, para predicar lo que hizo activamente. Pero no cumpliéndose las condiciones económicas ofrecidas, tuvieron que ir para casa de sus padres en la aldea de Lende Quintana, siendo ahí donde nació Samuel, su hijo. Más tarde, en julio de 1936, estalló la Guerra Civil Española y en varias ocasiones fue buscado para ser fusilado por sus convicciones evangélicas. En julio de 1937, le fue ordenado que se incorporase al ejército. En una ocasión, al serle mandado que participase en una misa, se negó rotundamente y dijo que no iba, ni a las buenas ni a las malas. Entonces le fue puesto un revólver en la sien para matarlo. Pero el arma no fue disparada. Fue licenciado un año más tarde, en 1938, dedicándose nuevamente al trabajo misionero y comenzando inmediatamente a hacer gestiones para regresar a Cuba, las que duraron 2 años por las muchas trabas que le ponían, ya que no dejaban salir a nadie del país que fuera menor de 45 años y afectándole en gran manera el hecho de ser pastor evangélico. Aferrado a Dios y aún con todos los caminos cerrados, en 1941 y guiado por la mano del Señor, logró salir en el Marqués de Comillas, llegando a Cuba en julio del mismo año. Ya en Cuba, predicó en muchos lugares, entre ellos en una misión del reparto Marianao en 1942, que fue su primer pastorado. Por esos tiempos fue que nació su hija Raquel. En 1944 se hizo cargo del pastorado de la iglesia de San José de las Lajas en la provincia de La Habana, la que se había quedado sin pastor y con muy poca membresía. Saliendo también al campo a predicar a los campesinos y donde dejó establecidas varias misiones. Habiendo crecido la membresía de la iglesia en gran manera, 3 años más tarde, en 1947, fue inaugurado un hermoso templo y casa pastoral. Por esos mismos años, fue nombrado como profesor de teología del Seminario Bautista de La Habana. 9 años más tarde, fue llamado a La Habana, donde estableció la iglesia William Carey, la que comenzó en el edificio de la Unión Bautista de Estudiantes Universitarios, UBU, trasladándose más tarde a la calle B entre 27 y 29 a un cine en El Vedado, porque ya no cabían donde había empezado. El 10 de octubre de 1961 fue obligado bajo amenaza por los comunistas a abandonar la isla de Cuba, de la que ya sus hijos habían salido. Su esposa María Luisa no pudo salir sino hasta un año más tarde. Ya en Miami, en su constante predicación del Evangelio y con un pequeño grupo de 6 hermanos, quedó establecido el departamento hispano de la Obra Baptist Church en la avenida 32 y la calle 27. Habiendo crecido la misma y ya con más de 85 miembros, fundó la Iglesia Bautista Resurrección el 4 de octubre de 1970. Creció tanto la iglesia que en 1971 se tuvo que trasladar a los altos de la iglesia también americana Southside Baptist Church, comenzando a funcionar como tal el 3 de enero de 1971 y donde quedó definitivamente situada por la adquisición del templo más tarde. La iglesia continuó creciendo, pues a los 10 años de fundada contaba con 350 miembros. En 1980 ya había una asistencia de más de 400 personas en la escuela dominical y en los cultos
más de 600. El pastor Domingo Fernández se retiró del pastorado en octubre de 1987, dejando una membresía de más de 500 personas y permaneciendo como maestro de la escuela dominical hasta el momento en que tuvo que dejar la iglesia en lo que él llamó la Noche Triste. Septiembre 12 de 1987 fue este hecho. Habiendo sido invitado por el pastor Edwin Díaz al culto dominical de la Iglesia Bautista Oreb de Hialeah, tuvo la enorme sorpresa de encontrarse allí, junto a la congregación de la Iglesia Oreb, a 141 hermanos y hermanas que se enteraron que él iba a estar ahí. El 18 de ese mismo mes, el pastor Edwin Díaz y la Iglesia Oreb le abrieron las puertas de su templo, y con 141 miembros, en diciembre de 1987, fue fundada la Iglesia Bautista Redención. 7 meses más tarde, el Señor entregó al pastor Domingo Fernández el templo situado en la calle 16 del Southwest, entre las 57 y 58 avenidas, asegurándose oficialmente la Iglesia Bautista Redención el día 27 del mes de abril del 1989, la que aún estando retirado, pastoreó por 2 años y 7 meses. El pastor Domingo Fernández se negó rotundamente a aceptar su sueldo, que era de $30,000 anuales que la iglesia le asignó, alegando él que con su sueldo de retiro tenía lo suficiente. Su sueldo le fue puesto en una cuenta aparte, acumulándose la cantidad de $77,500, dinero que él donó para el pago del Volume Payment, lo que disminuyó la hipoteca, haciendo posible el terminar de pagar el templo en un tiempo récord, quedándose la propiedad totalmente a manos de la iglesia. El pastor Domingo Fernández se retiró definitivamente del pastorado el 27 de abril de 1991, pero continuando su ministerio radial con los programas autónomos de la Hora Bautista los domingos a las 7 de la mañana por la WQBA, y con este programa difundiendo el Evangelio. En 1947, el Dr. McCall, fundador de la Hora Bautista, en 1938, y que se transmitía por la RHC Cadena Azul desde La Habana, Cuba, salía de vacaciones y fueron nombrados pastores para predicar uno cada domingo, y entre ellos estaba el pastor Domingo Fernández. El doctor McCall enfermó y más tarde el doctor Caudill le pidió que se hiciera cargo del programa de radio, ministerio al que el Señor bendijo extraordinariamente. El 28 de febrero de 1954, la RHC salió por última vez al aire, continuando el ministerio radial por la CMQ, el 4 de abril del mismo año. Este programa llegó a tener en Cuba de 600,000 a 800,000 oyentes cada domingo, sin saberse los miles fuera de la isla. La Hora Bautista llegó a ser el programa más escuchado en Cuba y continuó transmitiéndose hasta que el régimen marxista prohibió los programas evangélicos. El pastor Domingo Fernández continuó el ministerio radial asistido por el hermano Tilio Carrasana, coordinador y encargado del ministerio de casetes desde el año 1976, sumándose ya más de 40,000 las copias de mensajes enviados e interviniendo directamente en su edición para ser transmitido en los programas La Hora Bautista los domingos de 7 a 7:30 por la WQBA, Radio Donaire, Radio Transmundial, desde las Antillas Holandesas, que por su potencia prácticamente se escucha de polo a polo. Otra emisora en los 800 kilovatios en Atlanta, Georgia, y difundiendo el Evangelio los domingos por la 1550 RHC Cadena Azul
con micrófonos abiertos y últimamente por la www.radiohispano.com del pastor Armando Rodríguez, llegando a más de 187 países y de los que se tienen testimonio de conversiones. Sus libros. Como escritor, comenzó a publicar libros y folletos ya muy difíciles de enumerar, pues ha sido sumamente prolífero. En Cuba, numerosos folletos y no menos de 8 libros. Estas son algunas de sus publicaciones en los Estados Unidos. Una interpretación del Apocalipsis, predicciones hasta el año 2000, mensajes para el púlpito, en la escuela de Dios. ¿Por qué guardamos el domingo? Son las lenguas, un don para ti, los falsos testigos de Jehová. Para ti que dudas, para ti que sufres, en defensa de los santos, el mormonismo, el espiritismo, los libros apócrifos, la otra cara del adventismo. ¿En qué cree la santería? Reina Valera es digna de confianza. A los católicos amantes de la verdad, un mensaje de buena voluntad. 3 conferencias, 5 conferencias, 6 conferencias. Pentecostés, las 3 personas de la divinidad. El infierno, fantasma o realidad. Tesoros bíblicos. Profecías hasta el año 2000, revisada y ampliada. Testigos de Jehová, una interpretación de Romanos y un sinfín de números de folletos y tratados. En 1993, el pastor Luis Manuel González Peña escribió la biografía en vida del pastor Domingo Fernández y la tituló Domingo Fernández, un hombre usado por Dios. El huracán Andrew. En el mes de agosto de 1992, el huracán Andrew, de categoría 5, se aproximaba amenazante a las costas del sur de la Florida por el área de la base aérea de Homestead, donde viven los hermanos Carrasana. Al hacerse inminente el peligro para los residentes, el departamento de policía mandó evacuar el área que los incluía a ellos. Al saber esto, el hermano Carrasana llamó al pastor Domingo Fernández contándole lo que estaba pasando y la preocupación que sentía por los miles de casetes, los equipos y los materiales tan necesarios para el ministerio radial, porque se podía perder todo el esfuerzo de tantos años de trabajo. Cuenta el hermano Carrasana que el pastor, al saber esto, comenzó una oración tan sublimemente profunda que al terminar de orar el pastor, él y su esposa recogieron las pertenencias más necesarias, cerraron la casa y se fueron al lugar seguro. Al segundo día del paso del huracán, los hermanos Ramón y Damaris Marrero fueron a ver a la hermana Hilda Monnar, que vivía en Kendall, quedándose ambos atónitos con la destrucción que a cada paso se veía que iba de mal en peor. La casa de la hermana quedó totalmente destruida. Después siguieron para la casa de los hermanos Carrasana, encontrándose una destrucción todavía peor. Se había cambiado totalmente el panorama de aquel barrio. A duras penas llegaron a la casa casi irreconocible de los hermanos Carrasana, la que estaba en muy malas condiciones, y quienes los recibieron con mucha alegría y les enseñaron todo el destrozo y la falta de casi totalidad del techo, dejando para el final la habitación donde estaba todo lo relacionado con el ministerio radial. A esa habitación le faltaban las 3/4 partes del techo. Ramas de árboles había por todas partes, cojines mezclados con muebles destrozados. Todo estaba revuelto y todo casi desbaratado. Pero en la pared este,
que fue donde sopló el huracán con mayor violencia, que era la pared donde estaba la mesa de trabajo, solo en esa pared quedó un pedazo del techo que cubría casi la mitad de todos los equipos y los racks y cajas llenas con miles de cassettes. No se había movido absolutamente nada de su lugar. Y ni una marca de agua se veía por ningún lado. Todo estaba limpio, igual, hasta los estuches con los discos de himnos apoyados contra la pata de un mueble sobre la alfombra, a pesar de que la misma estaba negada en agua, no habían sufrido daño alguno. Todo estaba completamente seco, y tal como el hermano Carrasana lo había dejado el día anterior. El hermano Domingo Fernández nació el día 6 de enero del 1909. Partió con el Señor en marzo de 1999. Gloria a Dios por hombres como Domingo Fernández.